Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier y estamos aquí con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Hoy tenemos el tema que es la conciencia según la Santa Escritura y vamos a trabajar primeramente con la meditación de Neuróticos Anónimos y luego con el tema. Bueno, pues entonces comenzamos. Adelante, Eli. Muy bien, buenas tardes. Y como lo dijo Víctor, la reflexión del día de hoy de Neuróticos dice así: sin culpas me libero. Dice así. Ahora decimos que este egoísmo y su consecuente incapacidad de amar da lugar a una profunda, aguda y dolorosa culpa, que es enfermedad mental y emocional, y de la cual no hay escape hasta que el individuo la enfrenta y utiliza un camino para librarse de ella. Libro de la Teología de la Enfermedad y la Salud Mental y Emocional, página 58. Desde niño cargué con la culpa de haber nacido, ya que éramos muchos hermanos. De adulto me sentí culpable porque muchas veces le robé dinero a mi madre. Me seguí sintiendo culpable porque no supe educar a mis hijos y más culpable porque yo no sabía cómo parar cuando estallaba mi ira y hacía mucho daño. Gracias a un poder superior, como yo lo concibo, tengo una nueva vida. Sé que no estaré libre de dificultades, pero ahora cuento con herramientas que me ayudan a tener paz, tranquilidad y gozo. Gracias. Adelante, Víctor. Bien, hemos estado viendo que la culpa, que bueno, el egoísmo no es la causa de la enfermedad, sino la mala gestión emocional es la verdadera causa de la enfermedad, no el egoísmo. Porque en nuestra decisión, en una mala decisión nuestra, nuestras emociones se convierten en actos egoístas. En una correcta decisión nuestra, nuestras decisiones se convierten en actos amorosos. Así es que no es el egoísmo la causa. El, los instintos se desbocan al no saberlos dirigir adecuadamente, al no saberlos manejar adecuadamente. Y estos forman actitudes egocéntricas que pueden ser mm, patrones de conductas como pereza, soberbia, gula, lujuria, codicia, avaricia, ira. También puede ser angustia, preocupación, miedo, ansiedad, celos, etcétera. Esos actos se convierten, son productos de malas decisiones que formaron defectos de carácter egocéntricos, egoístas. Pero no es el egoísmo la causa, sino la mala gestión emocional. Así que para liberarnos de la culpa, teníamos que hacer un proceso de comprensión. Primeramente, debíamos de hacer un análisis de la situación que nos está causando un estado de culpa. Si yo robé, mentí, estafé o hice otra maldad, pues me produce una acción de culpa. Puede ser que individuos que no tengan una conciencia clara de lo que es la culpa, puede ser que esas personas no, no tengan dolor de conciencia, pero esto no evita que sufran por causa de sus malas decisiones.
Es decir, mm, Dios dice claramente que perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo los conozco y yo estudio el corazón y la mente humana y doy un pago por ello. Lo cual quiere decir que cualquier mal pensamiento o malas decisiones que tomemos llevan en sí una, una aplicación. ¿Por qué? Porque se convierte en una infracción a la ley. Y la infracción a la ley es la muerte. Y la muerte espiritual se manifiesta en soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión, etcétera. Toda persona que se conmisera es un síntoma de su muerte espiritual. Toda persona que vive en angustia está muerto espiritualmente, porque no sabe gestionar sus emociones, ni tampoco entiende cómo acercarse a Dios. Así que nosotros estábamos muertos y separados de Dios. Sentíamos miedo, vergüenza y culpa, pero no sabíamos cómo nosotros podríamos transformar la culpa en una responsabilidad. Cuando aceptamos el hecho de nuestra falta y nosotros hacemos un inventario desglosando la responsabilidad que nos corresponde y tomamos la parte que nos corresponde, aceptando nuestra complicidad o el por qué sucedió una situación, es el momento en que nos hacemos responsables de nuestros actos. Estamos dispuestos a pagar un precio para tener paz, como solicitar un perdón o bien como tener que cubrir alguna restitución por el daño causado. Así, de esta manera, nosotros nos liberamos de la culpa y la convertimos en actos de responsabilidad. Pero como ya en nosotros está el hecho de que está el hecho de que hemos quebrantado la ley. Y como hemos repetido muchas veces esa situación culposa en nosotros, se formó en nosotros un hábito negativo. Y ese hábito negativo no lo vamos a quitar como quitamos la culpa, con meditar y desglosar la parte de la responsabilidad y pagar un precio por eso, o hacer una restitución. No, tenemos que, tenemos que trabajar para cambiar esa memoria de reacción que no tiene que ver nada con la memoria histórica con la que estuvimos trabajando para definir nuestra parte de responsabilidad y restituir el daño. Esa es una parte, pero la otra parte es lo que, lo que generó ese mal comportamiento. Y lo que generó son memorias de reacción. Y ahí tenemos que, tenemos que trabajar con esas memorias de reacción para que dejar de reaccionar de esa forma y así sanar en ese aspecto. Porque así no, seguiremos teniendo la misma reacción y no va a cambiar. Al menos que nosotros empecemos a trabajar en contra de esa reacción. ¿Ven? Es así como nosotros podemos lograr tener paz y seguridad en nosotros y podemos compartir serenamente con otras personas. Bien, gracias. Ahora vámonos al tema del día de hoy. Y quiero decirles que por aquí la compañera Eli está con nosotros acompañándonos, ¿verdad?
para ser la coordinadora de este tema en esta noche. Adelante, Eli. 40 minutos. Muy bien, gracias. Conciencia. Esta palabra se traduce del griego sinei, sinei de sis, de sin, y eidesis, conocimiento, de modo que significa co-conocimiento o conocimiento con uno mismo. La conciencia es la capacidad de la persona de mirarse a sí misma y enjuiciarse, de darse testimonio a sí misma. El apóstol Pablo expresa el funcionamiento de su conciencia de la siguiente manera. Mi conciencia da testimonio conmigo en Espíritu Santo. Romanos 9:1. ¿Continúo o ahí paro, Víctor? La conciencia es conocimiento de uno mismo, dice. Aquí el apóstol Pablo dice que mi espíritu da testimonio de mi conciencia. O sea que está dando testimonio, el Espíritu de Dios da testimonio de la conciencia de Pablo a través de los actos que él hace y las palabras que él dice y sus propios pensamientos. Pensamiento, palabra y acción. Pero no es solamente el autoconocimiento, sino que necesitamos comprender que la conciencia de la cual está hablando Pablo es una conciencia purificada por la palabra de Dios. Es decir, ha cambiado una mala conciencia por una buena conciencia. Está hablando de una conciencia transformada. Por eso dice que el Espíritu, es decir, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, espíritu de pureza, da testimonio acerca de nosotros que tenemos una buena conciencia, porque actuamos honradamente haciendo la voluntad de Dios. Es lo que expresa Pablo. Continuemos. Muy bien. Dice así. La conciencia es inherente al ser humano. Dios la hizo parte de la persona. Es un sentido interno de lo correcto y lo incorrecto. Sentido que excusa o acusa al individuo. Siendo así, la conciencia la conciencia dicta juicio. Los pensamientos y las acciones, las creencias y las reglas que el estudio y la experiencia implantan en la mente humana también pueden educarla. La conciencia compara este conocimiento con la acción que se emprende o que se piensa emprender y da una advertencia cuando las normas de la persona entran en conflicto con la acción que piensa llevar a cabo, a menos que violaciones continuas de sus advertencias la hayan cauterizado o insensibilizado. La conciencia puede ser un mecanismo moral de seguridad, ya que da satisfacción o le hace sentir dolor por el comportamiento, bueno o malo, de la persona. Ahí termina el párrafo 2, Víctor. Bueno, aquí nos está hablando acerca de la conciencia cuando la conciencia está en uso. Es decir, cuando nosotros hemos alimentado nuestra conciencia con palabra moral, nosotros tenemos pensamientos morales que nos advierten sobre situaciones
en las que nos hayamos de meter. Pero resulta que la conciencia, algunas personas tienen un alto sentido de la conciencia, pero otras personas no. La conciencia no es lo mismo en toda la gente. ¿Por qué? Porque la conciencia es creada a través del aprendizaje de la persona. La conciencia es una forma de memoria preventiva, una forma de memoria preventiva que funciona cuando nosotros colocamos en ella el entendimiento u otros colocaron en nosotros un entendimiento moral. Pero también la conciencia puede tener un conocimiento equivocado que considere bueno. Es decir, la conciencia puede estar equivocada. Ciertamente el apóstol Pablo dice que hay personas que por naturaleza tienen buena conciencia, decía el apóstol Pablo, y que dentro de ellas les reprende, les reprende en sus actos, o bien les dan un sentido de satisfacción de acuerdo a sus conciencias. Claro, naturalmente que Pablo hablaba de que es una conciencia natural, creada por el espíritu humano. Pero aquí Pablo no está hablando de la parte en que las personas invierten o ponen o plantan un conocimiento en los hijos. Tampoco Pablo habla acerca de la absorción del conocimiento emocional, porque él no entendía esa parte. Nosotros tenemos más entendimiento que el apóstol Pablo en este sentido. Es decir, la conciencia puede estar equivocada. Un hombre que es inconsciente puede ser feliz haciendo mal. Y la escritura dice que el malo se reúne con otros para ver a quién hacer caer. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia moral. Son completamente inmorales. Así que la conciencia no es no es correcta del todo. Por eso uno necesita revisar los valores de nuestra conciencia. Una de las cosas que aquí hablaba en la lectura es que la conciencia puede ser que no funcione. Cuando la conciencia nos advierte de algo y no le hacemos caso. Si nos advierte de un mal y lo hacemos, y no lo hacemos caso, y nos vuelve a advertir y no lo hacemos, la conciencia deja de funcionar. Y la persona practica inmoralidad, porque no le hizo caso a su conciencia, esa conciencia quedó cauterizada. Cauterizada, pues, significa que como una herida se quema para que se deje de ser sensible. Asimismo, la conciencia es como si hubiera sufrido una quemadura y se vuelve insensible la persona respecto a la moral que traía en su conciencia. Así, de esa manera, las personas eh, deciden hacer el mal en contra de su conciencia. Pero nosotros estamos trabajando para tener una buena conciencia. Por eso necesitamos eliminar argumentos engañosos que están en nuestra conciencia preventiva o vaya, en nuestra memoria preventiva llamada conciencia.
Continuemos. Muy bien. El hombre ha tenido una conciencia desde el mismo principio. Adán y Eva así lo mostraron, pues se escondieron tan pronto como quebrantaron la ley de Dios. Génesis 3:8. En Romanos 2:14 al 15 leemos de la siguiente manera: porque siempre que los de las naciones que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas de la ley, estos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Son los mismísimos que demuestran que la sustancia de la ley está escrita en sus corazones, mientras su conciencia da testimonio con ellos, y entre sus propios pensamientos están siendo acusados o hasta excusados. Por lo Bueno, tanto, ajá, por lo tanto, ¿qué? ¿Sigue? se puede ver que la facultad de la conciencia no se había perdido ni siquiera entre los no creyentes. Esta facultad pasó de Adán y Eva a toda la humanidad. Muchas leyes de las naciones están en armonía con la conciencia cristiana, aunque es posible que el cristianismo no haya influido en manera alguna en tales naciones y legisladores. Las leyes se promulgaron según los dictados de sus propias conciencias. Todas las personas tienen la facultad de la conciencia, y es a esta a la que los cristianos apelan por su predicación y su modo de vivir. Ahí, segunda de Bien, Corintios 4:2. veamos aquí la conciencia. Volvemos otra vez. Aquí está tratándonos de decirnos el escritor que todas las personas, de alguna manera, hay rasgos de la ley en su mente, tienen cierta moralidad de comprensión en sus mentes y tienen una conciencia. Pero ¿realmente sucede esto? ¿Realmente las personas que tienen una conciencia uh, no, no formada por Dios, sino que fue pasando de generación en generación desde Adán hasta una fecha, pues no podemos creer así? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos creer así? Bueno, no podemos creer así porque si vemos en el diluvio, antes del diluvio, Noé estuvo predicando por 120 años. Estuvo predicando la moral y el amor, que se sujetaran y se arrepintieran y se sujetaran a las buenas obras. Pero ellos se burlaban de Noé, pregonero de justicia, pregonero de los mandamientos de Dios. Se burlaron de él. Si verdaderamente ellos hubieran tenido la conciencia que en algún momento Adán la perdió, que la tuvo y la perdió, si ellos hubieran tenido esa conciencia, no hubieran muerto en el diluvio. Muchos de ellos hubieran hecho caso a Noé y se hubieran sujetado a Noé. Pero en la realidad no es así. Lo podemos ver claramente, que en la realidad no es así. Por eso todos ellos murieron porque tenían cauterizadas sus conciencias. Y los podemos ver en Romanos, y vamos a ir a Romanos. ¿Tienes tu Biblia ahí? Vamos a ir a Romanos, al capítulo 1, del versículo 20 al 24.
Romanos capítulo 1 del versículo 20 al 24. Muy bien, dice así. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que lo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entebre- entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Nos dice que no todos los hombres tienen conciencia, que a pesar de que puedan entender las maravillas de la creación que Dios ha hecho, que a pesar de que puedan entender la existencia de muchas leyes y la posibilidad de la existencia de Dios, ni le dieron gloria a Dios ni le dieron gracias a Dios, sino que profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la naturaleza, se fueron contra la naturaleza, echándose mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y Dios los condenó a una mente reprobada. ¿De qué estamos hablando aquí? De una gente que no tiene conciencia, que no tiene moral proveniente de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo el escritor aquí está equivocado, porque está leyendo versículos con referencia a una conciencia, pero su manera de ver las cosas no es correcta. Porque ¿cómo puede una persona adquirir la moralidad a través de ver, escuchar a otra persona? Si sus padres eran morales, ellos van a recibir la moralidad. Si su intención genética es moral, ellos van a recibir la moralidad. Pero podemos ver también en los hijos de Noé. 8 personas se salvaron del arca. 3 eran sus hijos, que es Jafet, Canaán y tenemos a Set. Pero Set tuvo la espiritualidad de su padre. Jafet también tuvo espiritualidad, pero Canaán no. Él fue el padre de Sodoma y Gomorra. Podemos darnos cuenta que él no tenía conciencia moral por las cosas que había visto y oído del lugar donde habían estado viviendo, esas inmoralidades que vieron, como en Sodoma y Gomorra. Y él se volvió inmoral.
Por eso tuvo una mente reprobada, a pesar de ser hijo de Noé, pregonero de justicia. Que así que como en la barca iba la bondad, también iba la maldad. Noé tenía No es conciencia, entendía eso y tenía conciencia. Él sembró una vid y cuando la vid dio frutos, hizo vino y se emborrachó y terminó desnudo. Y vino Canaán. ¿Y qué hizo? Cometió un acto inmoral con su padre. Y burlándose todavía de él, de su padre, fue con sus hermanos y le dijo. Y sus hermanos vinieron, Jafet y Sem, y tomaron una piel y caminaron de espaldas para no ver la desnudez de sus padres, de su padre, y lo taparon. Y cuando despertó, ellos le dijeron lo que había sucedido. Y Noé, y Noé le maldijo. Así que podemos entender que la conciencia no es una acción que venga por naturaleza, sino es algo que tenemos que instruir a nuestra mente para tener una conciencia, una limpia conciencia, una honorable conciencia o una conciencia moral. Hay muchas personas que sufren porque traen sentencias de parte de sus padres en sus mentes, sentencias injustas, cargas que pusieron a sus hijos y sus conciencias les perturba, pero esa conciencia está equivocada y tenemos que cambiar ese conocimiento. Cuando Pablo hablaba de las personas que por naturaleza hacen el bien, que sus hechos hablaban bien de ellos, porque en cierta forma eran morales, pero no hablaba de una perfecta acción. ¿De dónde adquirieron esas personas esa conciencia moral? Es muy posible que de sus padres o del pueblo de donde ellos venían. Así que eh, es importante entender que nosotros no nacemos con una conciencia ni nacimos con, con un amor profundo para Dios, ni para el hombre, ni para nosotros mismos. Tenemos que desarrollarla y tenemos que aprender a ser morales y dejar la inmoralidad. Pero continuemos leyendo lo que escriben acá. Adelante. muy bien. Vamos con el cuarto párrafo. La conciencia puede convertirse en una guía insegura y como tal puede engañarnos a menos que se la eduque según normas justas, de acuerdo con la verdad. El ambiente, las costumbres, la adoración y los hábitos pueden educar erróneamente la conciencia. Al amparo de estas normas o valores erróneos, la conciencia podría equivocarse al juzgar lo correcto o incorrecto de un asunto. Un ejemplo que lo ilustra aparece en Juan 16:2, donde Jesús predijo que los hombres matarían incluso a los siervos de Dios, pensando que le estaban rindiendo un servicio. Saulo, más tarde el apóstol Pablo, partió con propósitos
criminales contra los discípulos de Cristo, convencido de que estaba sirviendo a Dios con celo. Hechos 9:1 y Galatas 1 al 13. Los judíos, notablemente extraviados, lucharon contra Dios debido a su falta de aprecio por su palabra. Tan solo una conciencia educada de manera adecuada por la palabra de Dios puede evaluar y rectificar con corrección los asuntos de la vida. Eso lo dice en 2 de Timoteo 3:16 y Hebreos 4:12. Para este fin, hemos de tener normas rectas y estables, las normas de Dios. Y ahí termina el cuarto párrafo. Aquí es donde empezamos a comprender que la conciencia se equivoca por actos culturales o adoraciones falsas o lecturas falsas. Por eso se nos dotó de una capacidad de discernimiento y por eso se nos dotó de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque el hombre no puede guiarse solo. Necesita la guía de Dios, pero también Dios ha puesto al maestro, al pastor, para guiar a la conciencia de su pueblo, para que su pueblo pueda tener una conciencia correcta y valores correctos y no se pierda en la ignorancia de este mundo, que está lleno de confusiones religiosas. Y la escritura lo marca, la madre de todas las rameras. Y cuando está hablando de la madre de todas las rameras, está hablando de una religión sentada en el sistema político, en la gran bestia. ¿Y quiénes son sus hijas? Los que salieron de ella, los que creen como ella y que siguen engañados como ella y que la rechazan, pero siguen siendo prostitutas, las hijas de la gran ramera. Porque toda enseñanza equivocada es una blasfemia 6:40. para el Señor Jesucristo. Y es ahí donde vamos nosotros comprendiendo el desarrollo que necesitamos hacer, por qué necesito estudiar, por qué necesito conocer la diferencia, por qué necesito aprender a discernir entre una cosa y otra cosa, para valorar lo que realmente es la verdad, de acuerdo al pensamiento de Cristo y no de acuerdo a los valores culturales, no de acuerdo a los valores culturales del momento o a los valores familiares, que también costumbres que pueden estar erróneas, equivocadas. Es verdaderamente difícil zafarse de esas formas de pensar, pero no es imposible. Cuando empezamos a descartar esas ideas que nos hacen sufrir, porque somos infieles a Dios y fieles más a un sentimiento, a un pensamiento, a un ideal que le destruye y le desordena la existencia. ¿Por qué sufre la persona?
porque tiene apegos enfermizos a su familia, porque tiene ideas e ideales que no son correctos en su mente y que no pone en primer lugar a Dios y sus mandamientos, sino que está poniendo en primer lugar su deseo y voluntad de acuerdo a una conciencia incorrecta. Tenemos que aprender valores de rectitud, valores que nos ayuden a ser honestamente honrados, que nos ayuden a ser tolerantes y tener paz y paciencia como sabiduría y poder de comprensión sobre la realidad que vivimos, para no ser engañados por otros. Así que en los últimos tiempos, dice el apóstol, muchos andarán de aquí para allá y de allá para acá. Tendrán comezón de oír, pero nunca sufrirán la sana doctrina. Es decir, cuando Pablo dice nunca sufrirán, quiere decir que no van a cambiar. Van a escuchar la enseñanza, pero ellos no van a cambiar. Les da la gana de oír, pero no de hacer. Por eso es que el testimonio de la predicación va a ir en contra de esas personas y verán en su juicio que hubo profeta en su tierra, pero que jamás le escucharon. Así que necesitamos limpiar nuestras conciencias. Por eso dice la Escritura. Vayamos a Hebreos 9:14. ¿Qué dice la Escritura con referencia a la conciencia? Hebreos 9:14. Dice así. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Amén. Limpiar nuestras conciencias de obras muertas. El sacrificio espiritual de Jesús limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Muchos delitos, como muchos pecados, fueron practicados por una mala conciencia. Y esos delitos que fueron practicados son las obras muertas por sus malas conciencias. Pero aquí está hablando de que el sacrificio de Jesús va a purificar nuestras conciencias, limpiándonos de todas esas obras muertas, de toda esa mala conciencia, de los errores existentes en nuestras conciencias, adquiriendo un nuevo entendimiento y valores para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad de la instrucción de papá, de mamá, de una religión, no, sino bajo la voluntad del entendimiento y los valores de Cristo Jesús. Continuamos.
Muy bien. A ver, siguiente párrafo. Buena conciencia. La persona debe acercarse a Dios con una conciencia limpia, como acabamos de leer en Hebreos. El cristiano ha de esforzarse constantemente por mantener una conciencia honrada en todas las cosas. Hebreos 13:18. Cuando Pablo declaró, me ejercito continuamente para tener conciencia de no haber cometido ofensa contra Dios ni contra los hombres. Hechos 24:16. Quiso decir que continuamente dirigía y corregía su derrotero en la vida de acuerdo con la palabra de Dios y las enseñanzas de Cristo, porque a la postre el juez definitivo es Dios, no su propia conciencia. Primera de Corintios 4:4. No obstante, el proceder según una conciencia educada bíblicamente puede resultar en persecución, pero Pedro aconseja de manera confortadora, porque si alguno por motivo de conciencia para con Dios sobrelleva cosas penosas y sufre injustamente, esto es algo que agrada. Primera de Pedro 2:19. El cristiano debe tener una buena conciencia frente a la oposición. Primera de Pedro 3:16. Y ahí termina ese párrafo. Me ejercito para tener una buena conciencia, para no afectar al hombre como no afectar a Dios. El apóstol Pablo estaba hablando de los 10 mandamientos. ¿Cómo amar a Dios? 4 mandamientos. ¿Cómo amar al prójimo? 6 mandamientos. Pero dice, me ejercito. Cuando hablamos de un ejercicio es que reflexiono, que uso mi cerebro para pensar qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que estoy haciendo bien. ¿Acaso no dice eso el paso 10? Que reflexionemos en nuestros problemas y que si nos hemos equivocado lo admitamos y corrijamos. ¿No dice eso el paso 10? Queremos tener una buena conciencia. Bendito es el varón que no anduvo en camino de malos, ni en consejo de escarnecedores se ha sentado. Es como el árbol plantado en aguas de reposo, que crece y su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Lo cual significa que si tenemos una buena conciencia, no tendremos relaciones amistosas y profundas con personas que piensan solamente en hacer el mal. Por eso, sentarnos entre los pecadores, nos sentamos cuando vamos a comer a un restaurante, nos sentamos, que no anduvo en consejo de malos, que no acepta un mal consejo. Porque el perverso quiere que tú te hundas en su perversión junto con él. Y te hace invitaciones. Miren ustedes lo que nos dice por allá el capítulo 12
versículo del 1 al 3 de Hebreos. Hebreos 12, del 1 al 3. Muy bien, perdón. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3 dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. ¿Puedes leer el último versículo, por favor? Sí, claro. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo. De pecado contra sí mismo. ¿Cuál es la contradicción que sufrió Jesús en su cuerpo? ¿Cuál es la contradicción? La contradicción del pecado. El pecado en el cuerpo, el instinto, los deseos, las emociones, le molestaban, pero él sufrió esa contradicción. Es decir, hizo morir al pecado en su cuerpo. Aquí dice que tenemos una gran nube de testigos. Ese es nuestro cerco. Los testimonios de aquellos que se están recuperando, que están encontrando a Dios, que están creyéndole a Dios, que están entrando por la puerta angosta. Los testimonios de esas personas son la fortaleza nuestra para no dejarnos llevar por el pecado que nos asedia, y nos envuelve por todas partes. Nunca, dijo Dios o Cristo Jesús, nunca dijo que estaríamos en un paraíso. Dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero como bien expresa el apóstol Pedro, en el sentir, bien expresa Pedro en el sentir de su conciencia, porque nos habla acerca de que debemos sufrir por la causa de Cristo, porque las personas pueden menospreciarnos y burlarse de nosotros porque practicamos la moralidad.
Así cuando sufras por la causa de Jesús, no te compliques la existencia, agradece a Dios, no te conmiseres, no tengas lástima, agradece a Dios y canta, porque tu premio es grande en el reino de los cielos. La conciencia que nosotros estamos desarrollando dentro de esta proyección de vida es una conciencia recta. Es la conciencia que estamos desarrollando. Por eso, ir a un grupo donde usan constantemente blasfemias y toda clase de impiedad es ir con aquellos que Dios me dice que no vaya, con esos malos consejeros, que no vaya con ellos, porque contaminan el espíritu. El hombre común se regocija con ellos, porque es igual a ellos, pero el hombre de Dios no se regocija con ellos, porque no es igual a ellos, puesto que tiene otra conciencia. Un día, trabajando, un hombre llegó y me dijo, Víctor, tú y yo somos hermanos espirituales. Y le dije, no, no es así. Porque tú no hablas como yo, ni piensas como yo, ni quieres las cosas que yo quiero. Tu manera de hablar es grosera. Haces cosas que yo no hago y dices cosas que yo no digo. No estamos en la misma frecuencia, podemos estar en el mismo grupo, pero mi conciencia tiene otra forma de pensar que no es la tuya. Y los hijos de Dios tenemos una misma conciencia. No pensamos diferentes, tenemos una misma conciencia. Por lo tanto, tú no eres mi hermano espiritual. Puede ser dentro de la naturaleza que seamos hermanos por naturaleza, pero espiritualmente no. También puede ser que seamos hermanos del mismo dolor, pero espiritualmente no. Eso nos hace ser diferentes, porque tú tienes un camino y yo tengo otro. No amas al mismo Dios que yo. Tú tienes la conciencia de un Dios que habla diferente a mi Dios. Por eso no somos hermanos espirituales. Tenemos diferentes conciencias. Continuemos. Muy bien, Víctor, solo te aviso que son las 7. Ok, seguimos. La ley y sus sacrificios de animales no podían perfeccionar a una persona de tal modo que su conciencia la considerase libre de culpa. No obstante, aquellos que ponen fe en la aplicación del sacrificio de Cristo pueden llegar a tener una conciencia limpia. Hebreos 9:9. Pedro indica que para conseguir la salvación hay que tener una conciencia buena, limpia, recta. Primera de Pedro 3:21. Ahí termina ese pequeño párrafo.
Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto hoy salva nuestras vidas, no limpiando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia. Es lo que dice Sí, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Lo cual quiere decir que no va a quitar nuestras imperfecciones inmediatas, pero que vamos a entrar en un proceso de limpieza de conciencia, porque tenemos la aspiración a una buena conciencia. Y vamos a leer el último versículo. Vayamos a lo que nos dice Segunda de Timoteo 3, 16, 17. segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Para qué? La conclusión de todas esas acciones, ¿para qué es? Para que el ser humano sea perfecto, preparado para toda buena obra, de acuerdo a la creación de la nueva conciencia. Entonces, estamos creando una nueva conciencia a través de la enseñanza de la Escritura y a través de las acciones que aquí marca la Escritura. La enseñanza, la, la palabra de Dios es inspirada por Dios, la palabra es inspirada por Dios y es útil para instruir, para enseñar, para redarguir en justicia, para preparar a todo ser humano para que practique la buena obra. ¿Para qué se nos limpia la conciencia? Para servir a Dios, no para servirnos, sino para servir a Dios. Para eso se nos limpia la conciencia. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar esto para que ustedes puedan compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Bien, eh, Eli, ¿tienes apoyo en lo que sigue? Y Victoria llegó Marla, que va a cubrir la siguiente hora.